El día de hoy les voy a platicar de un tema como un recordatorio, como les decía. Yo lo titulé El mundo no quiere a Dios. Le di ese título. ¿Cómo es que no quiere a Dios? Bueno, voy a hacer una introducción antes de pasar a consultarlo con textos para ver en qué estoy en lo correcto o en qué me basé. Cuando el mundo no quiere a Dios, la mayor parte de la gente que no cree en Dios muchas veces se ha acostumbrado a esa idea, y de tanto acostumbrarse a esa idea, luego ya ni siquiera se cuestionan o se preguntan el por qué no han llegado a creer en Dios. Eso es algo muy común que se ve hoy en día. Muchas personas también, a través de esa pregunta que se hacen de por qué a Dios, pues dicen que no existe, no creen, que ven muchas cosas que no tienen nada que ver con un Dios, cuando nosotros sabemos que es así. Y luego esas ideas las han ido retomando de otras cosas que se han tomado en su vida cotidiana, los cuales ha ido dando un falso testimonio de lo que Dios es, o porque en la vida hay un desorden, como lo podemos ver en la Biblia. De hecho hay muchos textos que nos hablan del desorden que se había hace tiempo, incluso desde el inicio de la creación, donde nos habla en Génesis 1 que la tierra estaba en desorden. Hay personas que tienen luego creencias erradas. Por ejemplo, esas personas no saben todo lo que sembramos en nuestra mente, no saben que todo eso que sembramos en algún momento se va a cosechar, como todo fruto. Y esas ideas van a fructificar en el cerebro para dos cosas, hermanos: para el bien o para mal. Eso tampoco es algo nada desconocido, ¿verdad? Sabemos que en el libre albedrío mucha gente, sobre el falso conocimiento de Dios, lo usan algunas veces para bien y otras veces para mal. E igual las cosas que no son de Dios se usan para bien y para mal. Han tomado esas conjeturas de otras ideas, por así decirlo, de otras cabezas, de otras ideas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces la gente que no cree en Dios es gente que jamás se ha querido acercar a Él, porque a lo mejor tomó el ejemplo de que ven que son felices, no sé, sus maestros, sus amigos, sus jefes en sus empleos, etcétera, o incluso gente que ha logrado el éxito a través de cosas terrenales, ¿no? A partir de eso creen que sin Dios se puede llegar a muchas cosas de esas. Y la verdad es que podría decirles que es cierto, pero es de la manera equivocada. Entonces no hay que tomar esa idea vana de pensar que quien no tiene a Dios, por esos ejemplos, vive bien. Y aquí yo puse unos como subtextos que vamos a ir checando. El primero, o primer punto, como así decirle, va a ser lo que algunas personas dicen: mis profesores no creen en Dios y sus vidas van bien aparentemente. Mis jefes no creen y están bien aparentemente. El otro: tengo unos amigos que sus padres son religiosos, pero ellos no. Son cosas que escuchamos cotidianamente, como les digo, con amigos, amistades, etcétera, familiares incluso. Otra cosa que normalmente se dice es: las religiones dividen. Las religiones creen tener la verdad, cada una de ellas. Las religiones te prohíben muchas cosas y no te dejan vivir a tu modo. Y yo creo que, sin temor a equivocarme, yo creo que el 100% de los que estamos aquí alguna vez hemos escuchado esa famosa frase que luego está en redes sociales, en la tele, o escuchando con la gente en la calle. Dice: la única religión que existe es ser buena persona. No sé si alguno la ha escuchado, pero bien común esa palabra que muchas veces la gente dice: la única religión es ser buena persona. O sea, nadie puede ser bueno en su propio conocimiento, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Al tratar de demostrarle a alguien la existencia de Dios, debemos ayudarle antes a preguntarles por qué es importante y vital creer en Dios. Los puntos mencionados son raíz de situaciones cotidianas en nuestro diario vivir y lo que nos toca ver y escuchar. Muchas veces, como les decía, hemos escuchado jóvenes que lo dicen eso:
Y el punto de por qué yo elegí esta vez este tema es para recordarnos algo. A mí me pasó hace como un mes y medio, no, como 2 meses tiene que me sucedió, que yo iba en el autobús al trabajo y de repente se suben unos jóvenes de cierta escuela de aquí de Córdoba y empiezan a hablar, o sea, sacan el tema nada más a relucir de que Dios y que las religiones y esto, y yo exactamente iba sentado en la fila de hasta atrás de los asientos, ven que son corridas, iban como 5 asientos. Bueno, pues yo iba hasta la ventana y ellos ocuparon el resto. Y debatiendo y a voz alta y jactándose y esto y lo otro. No, yo no creo en Dios y por qué esto y que lo otro y todos estos puntos que les dije, ¿no? O sea, para que al final ellos mismos llegaran a esa palabra de que lo mejor es ser buena persona, de cómo puede ser que Dios permita que exista maldad, exista guerra, exista hambre, existan conflictos entre las naciones, etcétera, las enfermedades, incluso luego desde los niños. Todas esas cosas yo venía escuchando, pero en mí el Espíritu me redarguía a que pues mi deber como cristiano, como hijo de Dios, era, bueno, tienes la oportunidad ahí, ¿por qué no la aprovechas? ¿Por qué no, ya que tienes esa oportunidad de hablarles a esos chicos que tienen una idea equivocada y errónea de lo que Dios es? Recuerden que no estamos en una religión, nosotros sabemos que no estamos en una religión, pero para poder entrar en el tema con ellos, vamos a darles lugar a que ellos lo vean de esa manera, ¿no? Que es una religión. Bueno, más adelante vamos a despejar esas dudas. Pero bueno, regreso a ese tema. Cuando yo tuve esa oportunidad de platicarles ahí, no lo hice. ¿El por qué no lo hice? Cada uno de nosotros conocemos nuestros motivos, pero en mi caso fue, no sé si pena, miedo, vergüenza, o porque puse en primer lugar mi cita que iba para el trabajo. Porque realmente la escuela de las cuales les comento está por aquí arribita, en la avenida 11, ya saben más o menos por dónde, es una grande. Y yo me dirigí aquí al centro, entonces tuve aproximadamente 20 minutos que nada más escuché, pero que no aproveché para poder hacer práctica. Muchas veces ese miedo de que quedemos ridiculizados en frente de jóvenes que sabemos cómo son, sobre todo me voy a enfocar ahorita mucho en los jóvenes. ¿Por qué? Porque principalmente los jóvenes son los que están siendo atraídos ya más por las cosas del mundo y sobre todo por la maldad que se ha desatado demasiado. Ahí era la oportunidad de hacerlo y no fue aprovechada por las siguientes cosas que les dije, ¿no? Entonces, por las anteriores cosas que les dije. Entonces, para ya entrar al tema, yo les quiero decir, ¿qué nos impide a nosotros el hablar de la palabra de Dios? Aunque sea un mensaje corto, no necesitas debatir ni discutir, simplemente hacerles ver en qué se equivocaron y de ahí podemos incluso invitarlos a la reunión u otras cosas. Entonces, el punto es que quiero animarlos a que todas esas barreras las vayamos derribando a través de la palabra de Dios y del conocimiento que ya nos han dado. Hay una palabra más bien una pregunta que nos pueden hacer y que esa sí es para la iglesia y para cada uno de nosotros. Si ya le hablé, por ejemplo, yo a esas personas, alguien de aquí me puede contestar la pregunta, porque ellos tienen una idea divariada de lo que es Jesucristo. Pero si nos preguntaran a nosotros en vez de nosotros a ellos la siguiente, ¿quién dices que es Cristo? ¿Cómo le responderíamos en ese momento a ellos? ¿Alguien sabe aquí que me pueda apoyar? ¿Ustedes, hermanos? ¿Quién cree que es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios mandado a la tierra en sacrificio para la liberación de nuestra condenación. Es el que por un solo sacrificio dio su vida para perdón de nuestros pecados y tengamos la entrada a la promesa que dijo la resurrección. O sea, lo que tenemos es que Cristo es la resurrección de nosotros. Así es, eso es Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna otra forma de decirlo, de describirlo? El Señor es el camino, es la verdad. Sí. Todas esas opiniones son correctas y son basadas, de hecho, en lo que ya hemos leído y en la Biblia. Pero muchas veces no tenemos ese conocimiento.
Y ahí es en donde nos quedamos, en donde tenemos ese miedo luego de no hablar porque no sabemos qué vamos a contestar. Y por eso es importante esto que les decía, recordar lo que ya hemos visto en temas anteriores. Les voy a decir lo que normalmente las personas allá afuera piensan que es Cristo. Normalmente las personas dicen que es uno de los grandes líderes religiosos que ha habido en todos los tiempos y luego lo hacen comparar con Buda, con Mahoma, en cantidad de cosas, pero nadie lo reconoce como dice el Hijo de Dios enviado. Si uno les dice eso, el loco que va a hacer es religioso y todo eso lo demás. Pero lo único que nos demuestra eso es la ignorancia que tiene la gente allá afuera acerca de la verdadera revelación de quién es Dios. Por eso es de que no han querido acercarse. La gente tiene diferentes opiniones de la persona de Jesucristo, por lo que ha escuchado de Él y por lo que han escuchado de otras personas que no son cristianas, como les comentaba yo anteriormente. Profesores, ciencia, etcétera, muchas cosas. Esas personas nunca han leído una Biblia, por eso es de que no tienen el conocimiento y ahí es en donde nosotros debemos entrar. Lo han visto a través de películas, de series, de documentales, de reuniones, etcétera, etcétera. Y yo creo que alguna vez nosotros también los hemos visto. Y existe, sobre todo hay unas en la televisión que es de paga, por así decirlo. Esos programas meten la idea errónea e incluso demoníaca de lo que es Dios. Porque hay algunos que dicen la verdadera vida de Jesucristo, Cristo fue hombre, etcétera. Hay muchas palabras, muchos textos que arrojan en esos programas que no son referentes a lo que Dios quiere. Entonces, de ahí viene toda esa raíz de por qué la gente no quiere a Dios. Entonces, vamos a ver en el texto, si me acompañan en Mateo, en el capítulo 16. Versículos, vamos a leer del 13 al 17 de Mateo, capítulo 16. Recuerda, hermano, que para todo esto que les he comentado, siempre va a haber un texto en el cual debemos usar, y es importante que lo sepamos, o al menos tengamos ese recuerdo de dónde ubicar lo que el Espíritu nos regrese y nos ayude en ese momento. Mateo capítulo 16, vamos a leer del versículo 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Justamente es lo que la hermana nos decía, el Hijo del Dios viviente. Sí, está bien, mientras más conocimiento tengamos, mejor, pero algunas veces, bueno, a mí particularmente luego me cuesta saberme un texto tal cual lo dice la palabra, pero el punto principal de ese texto lo extraemos. Y sobre todo este es uno de los más importantes, porque aquí, como les decía yo hace rato, en el ejercicio, en donde les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, les cuestiona por qué. Les digo, no es por dejarlos en vergüenza, incomodarles, nada de eso. No, sino porque como hijos de Dios debemos de saber esa importancia de quién es Jesucristo. Entonces, si al compartirles la palabra de Dios a estas personas que no conocen y no tienen algo parecido a lo que hacen esa pregunta, han dicho, entonces ahí hace falta de conocimiento de la palabra de Dios, hermanos. Y es en donde debemos de retomar a los textos, a las enseñanzas, a la oración y a las actividades que ya se están estableciendo aquí en la congregación. Porque podemos demostrar entonces algo que es un poco fuerte y resonante en nuestras vidas. Podemos demostrar que pues realmente no hemos tenido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, porque hace rato igual les mencionaba, ¿cuál es el punto focal de venir aquí? Los domingos. A venir a ver
qué va a suceder, a ver qué tal está la alabanza, a ver de qué manera me puede servir únicamente a mí, pero no para los demás. Esa es la pregunta importante. Y retomarlo para ver ese verdadero amor y regresarnos a ese verdadero amor y no desvariar en todas esas cosas. Por eso es importante repasar las escrituras y otra cosa, como les decía, congregarse, ser discípulos y ser lo más entregado posible al Señor para poder responder con autoridad y conocimiento de quién es Jesucristo. Al haber seguido todas las obras de gratitud en las enseñanzas, el mismo Espíritu Santo es quien nos va a ayudar en ese momento difícil, porque les digo, la carne humana, cuando va a actuar en ese momento que debemos de compartir, es la que nos dice, no, te vas a quedar avergonzado, no te vas a salir, no vas a saber ni qué decir. Pero bueno, ahí mismo acompáñenme, vamos a leer en Mateo, otra vez en Mateo, pero ahí más para atrás, vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Aquí claramente respalda un texto lo que les he dicho anteriormente acerca de la incomodidad, el miedo, la pena o la vergüenza, lo que sea que tengamos, para poder tener ese denuedo y autoridad de hablar de la palabra de Dios a cualquier persona y en cualquier lugar. Muchas veces nos ha dicho el pastor que él ha tenido oportunidad de compartirles la palabra de Dios a personas estudiadas, a personas con conocimiento de ciencia, conocimiento incluso luego en la palabra, aunque no son cristianas, porque hay muchas personas que no son cristianos o de alguna religión, como le quieran llamar, a lo demás, pero que tienen conocimiento de las escrituras. Incluso, ¿sabía usted que los ateos tienen conocimiento de las escrituras? Sí, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque para ellos Dios no existe. Entonces, si no existe, cuando uno les habla del conocimiento que tenemos en base a algún texto, ellos se lo saben. Y hay que tener cuidado de decirlo, porque dice, mira, ya ves, ahí está el error que tienes. Ellos no se lo saben para edificación, ellos se lo saben para confrontación. Por eso les decía que todas las ideas que se generan en la mente funcionan para dos cosas, para bien o para mal. Entonces, ese conocimiento ahí utilizado en los ateos, ¿para qué sirve? Pues para mal, para contradecir lo que es la buena voluntad de Dios. Pero el texto de Mateo 10, 19 nos dice que nosotros no somos quienes hablamos en esos momentos, porque si tenemos una consagración o nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar en ese momento. Y no cree usted que el Espíritu le va a dar así un texto como, por ejemplo, decirle una prédica completita que le va a dar a cualquier persona, ¿no? Le puede dar incluso nada más unas palabras basadas en un texto, a través de que usted se acuerda de que, en aquella reunión yo me acuerdo que el pastor dijo esto acerca de lo que me están confrontando, y lo retomamos. Por eso es importante recurrir a las escrituras, a los textos y a congregarnos para aprender cada vez un poco más las escrituras. Y en esos momentos el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar y no nos van a avergonzar. Voy a iniciar con el primer punto de lo que les mencionaba al inicio, de las diferencias que han separado muchas veces a las personas, o a los jóvenes, y a los adultos, a cualquier persona, de lo que es Dios. El punto con el que voy a iniciar en esto para aclarar es: tengo amigos que sus padres son religiosos, pero ellos no. Ese es un punto que muchas veces las personas lo toman, lo hemos escuchado bastante. Dicen, mis amigos viven bien, se la llevan bien, tienen comodidades, o aunque no las tengan las comodidades, porque no todo el mundo tiene oportunidad de comodidad, dicen, pues estamos bien, tenemos salud, tenemos todo, pues ¿crees en Dios? Pues sí, pero nada más creo, pero no soy religioso ni nada. Bueno, vamos a leer Proverbios 22. Aquí en Proverbios 22:6 es algo que nos llama incluso desde los inicios. Dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este texto se refiere a que todas esas personas que dicen, muchos de ellos sus padres son religiosos, pero yo no. Bueno, aquí es responsabilidad de los padres. Por eso, de allá
traen esa idea errónea de que no necesitan a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces desde el inicio, desde que el niño es niño, no se le va formando para tener ese conocimiento de Dios. Y es obviamente que desde que es niño no le vas a poner las actividades que nosotros los adultos hacemos. Pero, por ejemplo, en la congregación que está en Chocamán, existe un gran número de niños, pero no por hacer menos o cualquier cosa o por avergonzar, en la ignorancia de muchos de los padres, el niño creció como pudo. Pero ahora que ya conocen a Dios sus padres, bueno, han notado que si el niño se le instruye desde chiquito va a cambiar, ya no va a ser ese niño rebelde, ya no va a ser ese niño que llora, ese niño que no quiere las cosas, todas esas cosas que ya sabemos que suceden normalmente a un niño, porque son niños, como dice la palabra, instruye al niño. ¿Por qué? Para que cuando sea grande no tenga estos pensamientos de que puede vivir alejado de Dios y no pasa nada, aunque sus padres lo sean. Y en parte, sí hay razón, pero no se les debe de decir, porque obviamente a través de los padres hay cobertura. Entonces nosotros sabemos y debemos mostrarle aquí en contextos bíblicos de dónde estamos tomando ese fundamento para decirles que no es correcto lo que piensan. Allá, como les decía, en esa congregación tenemos a las hermanas que nos apoyan haciendo una escuelita, pero se necesita disposición de hermanos, se necesita disposición de los padres también, porque hay muchos padres que porque el niño no delata no lo van a llevar a la reunión, pero eso es parte de la instrucción que se les debe de dar. ¿Sabía usted que a partir de esas cosas han surgido sectas incluso? Hay una secta que es la secta de los mormones. Fue fundada por Joseph Smith. Él fue hijo de pastores. Es hijo de pastores. Pero ¿qué sucede? Cuando al hijo no se le instruye y no se le da el camino como debe ser, la instrucción correcta, la corrección correcta, y la corrección correcta no es obligarlo a que esté sentado ahí y esto y lo otro, sino con amor, llevándolo al camino de Dios. Él, cuando creció, ya tenía una idea errónea de Dios. E incluso, yo creo que con la tecnología, muchos hemos visto, sobre todo quienes luego navegamos en internet por cualquier cosa, nos topamos también con estas cosas que, por ejemplo, no sé si sabían, por ahí se anda diciendo que incluso hijos de salmistas reconocidos ya se han alejado del camino de Dios. Y un caso reciente es hijo de Jesús Adrián Romero, que él públicamente declaró que le había hecho daño el conocer quién es Jesucristo. O sea, eso es algo terrible que pasa en la iglesia. Entonces, se tiene una idea errónea a través de eso, de creer que no se necesita a Dios. Hay otros casos, incluso hay músicos famosos del mundo que también fueron hijos de pastores. Incluso sabían que hay un foro en internet que se llama Lo que callan los hijos de pastor. Y eso no es para edificación. Hay unos que tienen ese nombre para atraer, y sí, edifican en parte, pero otros, la verdad es que no. Muchas veces se quejan de lo que viven. ¿Por qué? Porque tal vez incluso también no hay una instrucción correcta en las cuales se les forma de una manera muy agresiva o muy golpeada. Pero hay otros que no, y simplemente deciden usar el camino que no es agradable a Dios. Entonces vamos a recordar eso para cuando alguien nos diga, pues es que mis amigos no son cristianos ni nada y están bien. El punto número 2, las religiones unen o desunen. Bueno, aquí yo encontré una reflexión y dice: las religiones tienen el potencial de unir a la humanidad. Las religiones han causado también una división, y es como preguntarnos lo siguiente. Por ejemplo, sí, exactamente, las religiones unen y desunen, las dos cosas las hacen. Pero, por ejemplo, hay cosas de la vida cotidiana que son necesarias que unan y que desunan. Por ejemplo, aquí esta casa, si usted se da cuenta, pues todas las paredes unen el edificio para que no se caiga, pero dividen este cuarto de aquel y este cuarto de aquel y el de allá y el de allá. Todo se divide, pero es necesario que sea así.
Otro ejemplo muy burdo es como decirles, la política. ¿Te vas a topar en alguna vez con algún político eso? La política desune, divide. Nadie está de acuerdo con el partido del otro, pero son necesarios para que se forme una sociedad y para que existan los dirigentes. Pero no porque desunen van a desaparecer. Sabemos que eso no va a suceder, ¿verdad? Y para eso voy a pedirles que chequemos unos textos referente a esto. El primero es Génesis 6, el capítulo 5. En Génesis 6 y versículo 5 dice: y vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí podemos ver que había mucha maldad y eso dividía porque era malo que había en su corazón. El siguiente texto es Éxodo capítulo 8, versículo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 32. Y ahí podemos ver que dice que mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En el contexto de esto es que ya Dios le había dado oportunidad cuando le quitó ahí lo de unas plagas y le hizo prometer que pues dejaría ir al pueblo, pero no. ¿Por qué? Porque tenía su corazón endurecido. Es otro ejemplo de por qué una opinión va a dividir de la otra. Siguiente texto en el que podemos ver otro ejemplo parecido es en Proverbios, en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Proverbios y el versículo 23 nos habla, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Ahí nos dice ese texto que guardemos el corazón, o sea, se refiere a guardar los pensamientos, a tener cuidado con todo eso, porque de ahí es en donde está la vida, es lo que vamos a tener, lo que vamos a pensar y decir. Y eso es lo que les decía, o sea, una falsa idea que está improntada en nuestro corazón va a hacer que una o desuna, pero esos son criterios de muchas de las personas allá afuera, y como unos textos así podemos hacer una reflexión de decirles cuál es lo correcto que existe. El tercer punto: las religiones creen tener toda la verdad, o todas creen tener la verdad y la otra no. Debemos de saber que la religión no es la única rama que cree que cree tener la verdad. Eso es un argumento que podemos usar muchas veces para con las personas que ya tienen conocimiento de la palabra y conocimiento allá afuera, por ejemplo, de ciencia, porque por ejemplo la ciencia también cree que tiene conocimiento. Sin embargo, a través de los años la ciencia ha llegado a darse cuenta de muchas cosas, sobre todo ahorita, últimamente, no sé si han notado en las noticias, tanto el gobierno chino como el gobierno americano ha intentado enviar muchas ondas al espacio y llegar hasta el inicio de la creación, y así lo han dicho, han querido llegar al inicio de la creación a través de sondas que viajan años luz y cosas de esas que ya sería mucho rollo meterse de lleno a eso. Pero los que más se han llegado a eso, incluso nos han mostrado imágenes de cómo supuestamente se formó la creación y el universo incluso, pero están en una idea errónea, porque al final han declarado que detrás de todo eso hubo un creador. E incluso hay unas leyes de la física que dicen que de la nada no puede haber nada. Y esas personas que lo han dicho también han dicho que detrás de toda esa inteligencia que sostiene el universo existe un creador. La hermana nos comentaba el jueves, o sea, ¿cómo no darte cuenta de que existe un creador allá afuera? ¿Cómo es que coordinas tus brazos? ¿Cómo es que coordinas tus movimientos? ¿Cómo es que existen las plantas, los animales, que les dan un instinto? ¿Cómo es posible eso? Y hay muchos debates acerca de eso. Podemos tomar muchos ejemplos de esto que les comento para hacerle ver a las personas. Otra forma es que luego las religiones las vemos como cosmovisiones
Pero para poder saber la verdad, si la religión cree tener la verdad, les vuelvo a decir, religión, para tomarlo en contexto de como ellos lo creen, pero sabemos que no, y ahorita lo vemos más adelante. Necesitamos tomar y hacer preguntas a cada una de esas religiones para personas que han pasado por todo eso y preguntar exactamente qué es lo que queremos creer, y esos líderes o esas religiones nos tienen que hacer ver correctamente y coherentemente las respuestas a nuestras preguntas. Vamos a ver en Juan, en el capítulo 8, versículo 31 y 32 de San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este texto también refuerza lo que les menciono. O sea, tenemos que sacar esas preguntas de las dudas que tenemos y preguntar para que nos contesten de una manera coherente, y esa es la manera coherente en la cual debemos nosotros de responder para cuando tengamos una situación de, pues en este caso podría ser de alcance en el contexto de lo que en el tema estoy compartiendo. Aquí nos dice que solamente Cristo es la verdad, y dicen, bueno, ¿cómo es la verdad? Bueno, como te mencionaba, o sea, si la ciencia ya ha llegado a darse cuenta que a través de todo lo que existe hay una inteligencia que sostiene todo, porque hasta ahorita, sin miedo a equivocarme, yo creo que ningún científico ha creado un ser humano que le dé sentimientos y emociones. No lo hay. Jesucristo no es una religión, que es a donde vamos a darnos cuenta. Juan capítulo 14 y versículo 6 nos hace ver esa reflexión, nos hace ver esa verdad. Ahí mismito en San Juan, avance unos capítulos hasta el 14, y en el versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente otro texto que nos dice exactamente qué es la verdad. Y no solamente la verdad, porque ahí hace pausas, nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ¿quién es el que le da esa vida a las plantas? Dios le dio la vida. A nosotros, Dios, a los animales, todo. El camino correcto soy yo, para que no pienses que eres el único en este universo. Hechos capítulo 17, versículo 2 nos hace ver qué es lo que es la religión, la religiosidad. Y Hechos, si buscan en el capítulo 17 de Hechos y versículo 22, nos muestra lo siguiente. Dice así el texto: entonces Pablo, puesto en pie en medio del arengo, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. En el contexto de este texto, Pablo predicaba en Atenas y vio la religiosidad de los hombres que había ahí en Atenas. Él en ese momento le predicaba a filósofos, a judíos, a gentiles, a todos los hombres que están ahí, dice el texto de Hechos 17. Entonces él notó que también ahí había adoración a otros dioses, etcétera, etcétera, e incluso decían, tenemos que cuando Pablo entró, vio que había un altar en el que adoraban y decía ahí: el Dios desconocido. Y fue cuando él se enojó y dijo: el Dios que tú no conoces, ese es Cristo, ese es el Dios. Entonces ya podemos ver qué cosa es la religiosidad, porque muchas veces la gente por eso también no se acerca a Dios, porque han crecido con religión. ¿Qué es lo que hace la religión? Bueno, la religión trae fiestas, tradiciones, trae incluso algunas veces adoraciones erróneas, como lo estamos viendo ahorita en estos momentos, que es otra cosa de la cual se trataba el jueves con la hermana: la intercesión por la
todas las potestades que se están levantando aquí en la ciudad. Yo hace rato que venía para acá, me asomé al parque y vi que ya estaba haciendo una estatua grandotota. Y le decía a mi esposa, ahora creo que ya están poniendo el pino de Navidad. No es el pino de Navidad, ¿sabe qué es? Una catrinota, pero del tamaño del palacio. Más alta, yo creo. Entonces, imagínense, si nosotros hiciéramos un culto allá o algo así, nos corren, pero ahí la muerte está libremente. Eso es una adoración a la muerte. ¿Mande? Lo pagano. Exactamente, lo pagano de la gente. Eso es religiosidad. Pero la gente no quiere a Jesucristo. ¿Por qué? Porque como les decía yo al iniciar, hay quienes dicen, no, pues es que no puedo hacer lo que yo quiero, pues las tradiciones son bien bonitas, yo ya me veo ahí disfrazado y cotorreando y haciendo esto y lo otro, pero eso es algo que no le agrada a Dios. Y tenemos un texto en el cual, bueno, hay muchos textos, pero yo solamente tomé este ahorita para ver qué es la diferencia de religiosidad y qué es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Bueno, Juan 14 lo dice y Hechos 17 muestra un ejemplo de religiosidad que muchas veces existe también en la iglesia, pero eso sería otro tema. Luego, existen los indecisos y los que no creen en Dios. Los que no creen en Dios, como les mencionaba, son los ateos. Incluso tienen sus fundamentos para decir que no creen. Los indecisos son todos los religiosos, los que dicen precisamente las cosas que ya les he venido comentando. Descubren las religiones, estoy bien así, no lo necesito, no quiero creer. Eso es indecisión. Y lamentablemente muchas veces en la iglesia también existen los indecisos. Los indecisos son todos esos que dicen sí creo pero no creo, porque por ejemplo hay cosas que la Biblia dice que sí, ahí las dice, pero no creo que yo las deba hacer. Ese es el yo creo. Entonces esos dos tipos de personas existen en este mundo. Los ateos incluso se atreven a decir que somos los únicos en el universo, que no hay espacio para Dios, como les decía, y la gran mayoría también son hombres de ciencia, lamentablemente, los ateos. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelven hombres de ciencia? Porque no creen la palabra de Dios. Entonces yo quiero saber qué existe allá afuera en el espacio, y voy a llegar hasta, voy a invertir mi dinero, mis millones, mi conocimiento específicamente para eso. No lo invierten en lo que es grato y en lo que es bueno para las personas. El Salmo 19.1 es un ejemplo claro del cual les podemos dar a todos esos que dicen que no hay un espacio en el universo para Dios. Y miren, si me acompañan, lo leemos, el Salmo 19. Y de hecho así es como empieza el Salmo 19, haciéndonos ver lo inmenso que es Dios. Y dice lo siguiente de este salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínense nada más, o sea, nos decía la hermana, ¿cómo no darnos cuenta? O sea, y aún así la gente quiere llegar más y más allá, porque no tiene el conocimiento de Dios. Aquí el texto es claro, no hay ni cómo evadirlo. O sea, nada creado puede hacer lo que ya existe en el cielo y en el firmamento del universo, o sea, todo lo que allí existe. Retomando nuevamente, esos dos tipos de personas, los ateos en particularmente, no aceptan la existencia de Dios, muchas veces por situaciones que pasaron en sus vidas. Tienen esos pasados trágicos y por eso no lo quieren aceptar. Debemos saber identificar también cómo sucedió a ellos en sus vidas para que nos cuenten y nosotros poder usar textos, conocimiento que tengamos acerca de la palabra para ayudarles, porque si es cierto, algunas veces se convierten en ateos, no creer a Dios porque a lo mejor perdieron un hijo, sus padres, porque nos sanaron, por falta incluso de milagros que nosotros que sabemos que sí existen, y por eso agarran muchas veces la ira y el enojo contra Dios, pero a nosotros nos corresponde ayudarles. Siguiente punto: las religiones prohíben todo. Primera de Corintios, si me acompañan para leerlo. Primera de Corintios en el capítulo 10.
capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 23. Es algo que todos debemos de saber como hijos de Dios. Es importante que lo sabemos, pero ojo, porque dice, en el versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué quiere decir este texto? Bueno, aquí dice que aquí está hablando a los hijos de Dios. Entonces, todo me es lícito, o sea, todo puedo hacer, todo. Las religiones no prohíben. Bueno, religiones, regresando nuevamente a que vamos a tomar esa palabra, pero bueno, Jesucristo no te prohíbe nada. Aquí lo dice, que todo te es lícito. O sea, tú puedes asistir a una fiesta sin problema, te es lícito, pero lo que no te conviene o lo que no te edifica es que si ya de esa fiesta ya agarras o te pones a bailar, le das rienda suelta a tu carne, etcétera, todas esas cosas desagradan a Dios. Así lo dice, eso no te edifica. Muchas veces el pastor nos ha dicho, bueno, ¿usted cree que porque usted está haciendo algo así yo le voy a dejar hablar? No, haga lo que quiera, con Dios es con quien tendremos cuenta. Entonces este texto principalmente es el que se le debe de hacer ver a las personas cuando compartamos acerca de el que la religión me prohíbe todo. No te prohíbe todo, incluso hasta podría decirte, podrías pues a lo mejor tomar, sí, pero sabes que no es correcto, no te va a edificar, porque a lo mejor dices empiezas con una y cuando te das cuenta ya vaciaste la nevera por ahí. Entonces, para nosotros, los hijos de Dios, que nos congregamos, que sabemos, mucho cuidado con sacar de contexto este texto, principalmente nosotros, porque ya tenemos rato leyendo. O sea, está bien, te puedes divertir, pero hasta donde te conviene, hasta donde te edifica. Por ejemplo, vamos a ver aquí en la palabra de Dios al hombre más sabio de todos los tiempos, es considerado más sabio de todos los tiempos, que Salomón. Dios le permitió a Salomón tener todos sus placeres, y lo vamos a ver en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2 y versículo 11, si me acompañan por favor. Eclesiastés, Antiguo Testamento, Eclesiastés, después de los Proverbios, y capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice Salomón ahí en Eclesiastés? Bueno, lo que dice es lo siguiente, dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción del espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué quiere decir ese texto? Bueno, Dios le permitió a Salomón porque en algún momento le permitió tener todas esas cosas, no sé cuántas mujeres y demás. La Biblia lo dice en el contexto, si lo leemos más para atrás. Pero llegó un punto en el que Salomón dijo, ya basta. Y fue donde aquí dice, miré todas las obras que habían hecho mis manos. Y en eso resume todo lo mal que él hizo, todo lo desagradable delante de los ojos de Dios. Y dice que todo era vanidad y aflicción del espíritu sin provecho debajo del sol. O sea que todas esas cosas que hizo de nada sirvieron en la tierra, ni para él ni para los demás, más que para los placeres carnales. Más adelante, ahí mismo, pero en el versículo 15, igual en el capítulo 2, no se muevan, ahí mismo donde estamos en Eclesiastés, pero ahora en el versículo 15, dice: entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también, o también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Bueno, aquí dice que ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Él se daba cuenta que todo esto que había hecho tampoco lo había hecho o más sabio o mejor como persona, de que todo eso es vanidad, que todo eso era perdición únicamente para su alma, para su espíritu. Entonces, esas connotaciones que la gente tiene de que las religiones prohíben todo, pues les digo, Jesucristo no te va a prohibir nada, simplemente debemos de tener cuidado con lo que vayamos a hacer. El siguiente punto, que ya
para acabar así, es la única religión es ser buena persona. Me enfoqué en esa frase porque a mí la verdad sí me molesta mucho, porque muchas veces esas personas que dicen la religión es ser la única buena persona, muchas veces lo sacan de que ven personas que maltratan animales, que no se le ayuda al desamparado, etcétera, cosas así. Hermanos, muchas veces esas personas que dicen esta frase ni siquiera la viven. Entonces, es un buen punto de cómo iniciar una conversación para hacerles ver que ser buena persona no es estar bien con Dios. Para eso vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. En Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, dice el 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras para que nadie se gloree. Lo que les decía, ser buena persona. No, aquí la Biblia dice claramente que no, que no es por obras para que nadie se dé gloria. ¿Y qué es lo que pasa con esa famosa frase? Que la gente se da gloria a sí mismo diciendo que ser buena persona es la religión correcta. En Marcos capítulo 10, acompáñenme a Marcos, en el capítulo 10 y versículos 17 al 22, es algo que ya hemos visto muchas veces, en donde nos habla de un joven que precisamente, no sé, yo en el contexto como que no se especifica o no lo dice tal cual, pero yo creo que él más o menos tenía al inicio ese pensamiento, pero después lo descubrió cuál era el correcto. En Marcos 10, versículo 17 al 22 dice: al salir Marcos 10, 17 dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. El 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El 10. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. El 21. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. El 22 es el más enfocado, que dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sí, hermanos, y en ese momento en el cual nos tocó hacer esa obra de evangelización, a esta misma frase le agregamos el texto de Marcos 10, en donde claramente dice que la intención pensada fructifica la intención nada más, pero ya el fruto que da es esto lo que dice el versículo 21. Se fue triste porque obviamente no iba a dar todas las cosas que él tenía. Él afirmaba que se había portado bien, que había hecho, que todo esto, y que él creía que le garantizaba ser buena persona, y que el ser buena persona lo iba a llevar a salvación y que no se iba a perder. Pero cuando vino la oportunidad de que él diera el fruto, pues no sucedió y se fue triste. Bien, todos estos ejemplos que se han mostrado y que nosotros admiramos muchas veces a gente que cree que por tener fama, dinero, publicidad lo han logrado todo en la vida, están equivocados. Cuando una persona que no conoce a Dios no tiene un propósito en su vida, tiene deseos, anhelos y metas por alcanzar, pero no un propósito. Hoy la cantidad de suicidios ha aumentado, como podemos ver aquí en la zona y en muchas ciudades en el país. Ya esto es para acabar. Esto es precisamente por la falta de que alguien se acerque a hablarle a las personas. Les deseo yo, sobre todo, mucho a los jóvenes, porque las personas adultas
si bien no tienen el conocimiento de Jesucristo como nosotros lo tenemos, el conocimiento de Dios, lo tienen a su manera, porque han seguido alguna religión, han escuchado algo y entonces, pues, de cierta manera ya moralmente saben que existe lo malo y existe lo bueno. Pero la juventud de estos últimos tiempos es muy fácil que se distraiga, que caiga en las manos del mal. Y decía la hermana el jueves, dice, a mí me sorprende ver las calles llenas de gente que está en estas fechas que pasaron rindiéndole culto a la muerte. Y si usted se da cuenta, muchas de esas personas eran jóvenes que venían incluso desde las escuelas. Entonces hay que tener cuidado porque ya desde las escuelas se les están implantando tradiciones cuando la escuela es laica, ¿no? Entonces, si es laica, no te enseñan religión, pero te enseñan las tradiciones que siguen las religiones, algunas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, saber cómo discernirlo para entonces aprovechar, porque como les decía, la gente, los jóvenes y adultos, por cosas luego tan simples, acaban quitándose la vida, acaban en depresión, acaban con muchas cosas. Incluso ha habido casos en México de cosas muy terribles en las que hasta sus mismos padres luego han asesinado. Entonces, como les decía, los jóvenes que no tienen a Dios no tienen un propósito, tienen unas metas, unos anhelos. A lo mejor estoy estudiando porque necesito tener dinero, una buena economía, ¿qué le voy a dar a mi familia? Necesito una casa, un buen trabajo, un buen coche y ya llegué al éxito. Muchas personas que sí llegan al éxito así, y no está mal porque nos debemos de superar, tampoco vamos a decir, no, pues nos vamos a quedar estancados siempre en lo mismo y así vamos a vivir toda la vida, no, está bien, pero hay que hacer ver que eso no es todo en la vida, que principalmente el propósito nos lo da Dios y que a través de congregarnos, de orar, de leer la palabra vamos a descubrir cuál es ese propósito. A lo mejor que, a quien no se entiende un propósito luego es, por ejemplo, un propósito a lo mejor es que yo le sirva a Dios de predicador, que yo le sirva a Dios de salmista o evangelizando o en servicio, todo eso como los dones que se nos han dado por el Espíritu Santo. Y para finalizar, nada más acompáñenme en Marcos, en el capítulo 8 y versículo 36, ahí atrásito de donde estábamos. Que es, nos dice en Marcos, en el capítulo 8, 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Bueno, con ese texto terminamos. Termino lo que tenía preparado para el día de hoy. Nos dice el texto que de qué me va a servir todo ese anhelo, esos pues, metas que tengo en la vida si yo pierdo mi alma. Bueno, yo creo que esto es tanto para los de afuera como para los de nosotros. ¿Por qué? Porque el de afuera se prepara para qué, para las cosas que ya les mencioné, para tener posesiones, etcétera, bienes, todo eso. Pero nosotros, o sea, ¿qué debemos de hacer? Nosotros no debemos de quedarnos con el Evangelio, sino llevarlo a esas personas cuando tengamos oportunidad. Y en contexto a lo que este tema les comenté y que hice partícipe de él, es porque les animo y me animo yo también porque, como les decía, fue por la circunstancia que yo pasé, que yo viví, que vine preparando este tema. No debemos de quedarnos callados cuando tengamos oportunidad allá afuera de hablarle a las personas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor así como alguien, como nosotros le hablemos a ellos, así alguien nos habló a nosotros. Entonces ese alguien que a nosotros nos habló, pues a lo mejor sí tuvo pena, a lo mejor sí tuvo nervios, a lo mejor sí sudó frío, pero por él es que estamos aquí, por la intercesión de él. Pero obviamente ya el Señor ya nos había preparado para que estuviéramos aquí en algún momento. Entonces la invitación es a que retomemos todas estas cosas importantes que no tienen nada que ver ahorita con la serie que nos venía comentando el pastor acerca de las actitudes, pero que es importante para no dejar de lado pues el punto focal del cual nos mandó el Señor para reunirnos, que es aprender, edificarnos para que otros aprendan.
Entonces, esto les quise compartir, hermanos, ojalá les funcione a alguno de ustedes, a todos. A mí personalmente les digo, así me funciona, y yo creo que de ahora en adelante lo trataré de hacer sin temor, porque pues es el Espíritu Santo el que nos va a dar las palabras en esos momentos. No enfriemos el espíritu. Ese es un tema que a lo mejor más adelante me dé la oportunidad el pastor de comentar también, porque muchas veces eso es algo que tiene que ver con nosotros, el por qué luego no queremos compartir. No hay que negarlo, yo en algún momento, hace no mucho, estaba yo teniendo un enfriamiento, y a través, yo creo que de todas esas situaciones, Dios siempre va a buscar cómo hablarte a tu vida para que regreses nuevamente a tus principios y a tus fundamentos de quién es Él, qué te ha dado y qué es lo que debes de hacer por todo lo que Él te ha dado. Entonces, hermanos, este es el tema que les quería compartir, y pues espero se lo lleven para la semana y alguno de estos textos lo podamos improntar en nuestros corazones para, si tenemos la oportunidad en la semana o de aquí en adelante, hablar de quién es Jesucristo, recordar nosotros quién es, y hacerle ver a las demás personas todas las bondades y los privilegios que pueden tener esta manera.